Dentro de los misterios que tiene el Teatro Faenza, se dice que acá hubo proyecciones e incluso se llega a rumorar que también se creó el cine snuff. No sé si alcanzan a ver este tipo de huecos en donde tenían a las personas esposadas y las torturaban y luego las botaban debajo en un hueco grande que hay justo pues debajo del piso del Teatro Faenza. Con la llegada de los centros comerciales pues empiezan a ir las personas de este espacio y llegan los comerciantes, entonces empiezan a vender y a traer el cine porno o cine triple X, y hay un rumor que alimenta mucho esta leyenda, y es que las personas de la comunidad LGTBIQ+ venían a estos encuentros debido a que pues el teatro estaba vacío, había poca iluminación y eso fomentaba que ellos pudieran tener sus encuentros. Cuando empezamos a recuperar detalles en el lugar donde estamos, que es la cabina de proyección, se encontraron cosas como unas carticas que se escondían los proyeccionistas en los bloques. Cuando fuimos tumbando partes encontrábamos que habían rollitos, unas carticas escondidas. Las enviaba una señora de servicios generales del aseo al proyeccionista. Entonces la señora le contaba que estaba embarazada, le contaba que no sabía qué hacer y estaba como en un momento de desesperación porque la carta lo dice así. Es que aquí, justo en el Teatro Faenza, fue la primera vez donde las mujeres ejercieron su derecho al voto. Es realmente un hito histórico para el país. Justo estamos aquí en el Teatro Faenza, un lugar que ha estado lleno de misterios y muchos enigmas, entre ellos fantasmas, también la proyección de películas triple X, y también se ha hablado acerca de casos tan perturbadores como el cine snuff. ¿Qué de todo esto es cierto y qué no? Soy María Camila Triana y los invito a la calle. Justo estamos acá en la calle 22 con Quinta, justo al frente del Teatro Faenza, un lugar que ha sido testigo de decadencias, esplendor del cine y también de una cadena de misterios que envuelve este lugar. En 1919, los hermanos Dido Medico ya venían con su presencia en el cine en Colombia. Fueron los pioneros y justo 5 años después, en el 1924, se construyó el Teatro Faenza. Justo aquí, en esta entrada principal, abre por primera vez las puertas del Teatro Faenza el 3 de abril de ese año y desde entonces no dejó de ser uno de los teatros más emblemáticos de la capital. El Teatro Faenza fue parte de todo este surgimiento del cine en Colombia, y en ese entonces cabe resaltar que ya existía el Gran Salón Olimpia, que era la primera sala de cine en Bogotá, y también existía el Teatro Colón y otros teatros que fueron siendo un auge para la cinematografía del país. Antiguamente, de que el Teatro Faenza se convirtiera en esto que vemos hoy en día, realmente era una fábrica de losas. Su propietario era José María Saiz, y justo aquí en todo este centro que vemos pues estaba su fábrica. Él se alió y se unió con un familiar suyo que era José María Montoya, y fue que tras el auge del cine y toda la cinematografía que envolvía al país, pues crean este teatro. Justo vamos a entrar por aquí en una de las entradas principales del teatro, en donde, bueno, vemos que está bastante oscuro. Pues obviamente el teatro ahorita está en un momento de restauración, ya que en el 2004 la Universidad Central cogió y acogió toda esta idea para poder presentar lo que tenemos hoy en día y pues poder volver a este teatro. Justo por aquí donde vamos a entrar está la tarima del Gran Teatro Faenza. Justo aquí al frente pues teníamos los espectadores, todas las personas que venían para venir a ver esa película. Bueno, y pues aquí vamos a seguir entrando al teatro, donde pues vemos que la estructura también es un poco inestable. Si bien pues lo que les comentaba está en una reestructuración, entonces ven acá como todas estas grietas, como esta parte, incluso se siente bastante frío y pues hay un poco de humedad. También es teatro un poco oscuro y pues como ven, esta es la zona. Aquí vamos a entrar al segundo piso del teatro, que lo pueden ver acá.
En este segundo piso del Teatro Faenza podemos ver que hay 8 palcos de cada lado. Nosotros pensaríamos que para esa época y para ese entonces estos palcos estaban reservados para personas de la realeza o la monarquía, pero realmente no era así, era para cualquier tipo de persona y era también incluso más fácil para todos los visitantes porque pues era más fácil que pudieran ver allí su proyección de películas. Es importante resaltar que aquí pues habían sillas de la época y también pues este pasillo pues estaba con las personas para que pudieran ver su película. Es importante también justo por acá, en aquel balcón, antiguamente era el cine mudo. Entonces en aquel lado se hacía el narrador para que desde este lado las personas pudieran ir viendo la película mientras pues él narraba la película. Entre los datos curiosos se dice que justo acá en esta tarima tuvieron las presentaciones de Miguel Matamoros y Carlos Gardel. Además se dice que pues fue un momento de esplendor donde todo el mundo quería venir al teatro y justo aquí pues también cabe resaltar que el teatro llega a un momento donde también lo impacta el Bogotazo tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán justo a pocas cuadras del teatro. Entre los datos mucho más curiosos y que pocos conocen es que aquí justo en el Teatro Faenza fue la primera vez donde las mujeres ejercieron su derecho al voto. Es realmente un hito histórico para el país. Justo en los años 70 empieza el teatro a tener una de sus mayores crisis, que es como la decadencia en la que cae este teatro. En ese momento empieza el auge y otros tipos de entretenimiento como los centros comerciales y también la televisión en casa. Entonces desde ahí estos pasos empiezan a ser menos reducidos, menos visitados. Entonces es cuando el teatro realmente tiene una caída dura. Dentro de los misterios que tiene el Teatro Faenza se dice que acá hubo proyecciones e incluso se llega a rumorar que también se creó el cine snuff y hubo muchas presentaciones o muchos casos acerca sobre esto. ¿Qué es el cine snuff? Básicamente que asesinaban, torturaban y eran casos de la vida real en este teatro. Vamos a ir a Los Grilletes, que era donde al parecer ocurrían estos crímenes y donde pues se presenció este tipo de torturas. Justo aquí pues hay bastantes salones en donde se decía y se rumoraba que aquí pues ocurrían estos crímenes y donde escondían a las personas. Y justo acá debajo tenemos donde habrían ocurrido estos asesinatos. Bueno, acá nos comentan que justo fue en esta zona en donde no sé si alcanzan a ver, por ejemplo, este tipo de huecos en donde tenían a las personas esposadas y las torturaban en este espacio justo aquí debajo, como en la parte subterránea del teatro, y luego las botaban debajo en un hueco grande que hay justo pues debajo del piso del Teatro Faenza, que si bien lo habíamos dicho al principio es un poco bastante hueco, y pues acá era donde se comentaba y se rumora que botaban a los cuerpos y los cadáveres en esa zona. Justo estamos por la zona subterránea del teatro. Aquí, bueno, vamos a entrar y pueden visualizar que esto es bastante pequeño y toda esta es la zona o la estructura realmente detrás del teatro, debajo del teatro, justo en este momento. Si pueden ver, ahí está la estructura y pues esto realmente ha estado bastante modificado. Que sí, al final, siendo muchísimo el misterio que se vive y esto se ha perdurado a través de los años y pues esto sigue realmente impactando. No sé si escuchan cosas. Con la llegada de los centros comerciales pues empiezan a ir las personas de este espacio y llegan los comerciantes, entonces empiezan a vender y a traer el cine porno o cine triple X, y hay un rumor que alimenta mucho esta leyenda y es que las personas de la comunidad LGTBIQ+ venían a estos encuentros debido a que pues el teatro estaba vacío, había poca iluminación y eso fomentaba que ellos pudieran tener sus encuentros. Estos son los baños que pues han tenido, de acuerdo a la restauración, pues muchos cambios, pero aquí era donde llegaban, se encontraban y tenían pues estos momentos. Se dice y pues se rumora que para poder llegar a estos espacios decían vamos donde Fanny, así se llamaba a estos encuentros en este lugar. Entonces decían vamos donde Fanny y ya sabían que justo aquí y en estos baños era donde tenían estos encuentros.
Justo estos encuentros, hay una serie fotográfica del fotógrafo Miguel Ángel Rojas que inmortalizó como estos encuentros de las personas de la comunidad LGTBI. Entonces sí, hay como archivo o presencia de que esto ocurrió en el Teatro Faenza. Nos encontramos con Eddie Luna, el coordinador de teatros de la Universidad Central. Y Eddie, yo quiero que me hables un poco, si bien conocemos tanto del esplendor del cine en el Teatro Faenza, también tuvimos esa decadencia que en alguna vez lo tocamos. También hay historias lindas, ¿no? O sea, dentro del Teatro Faenza hay historias como una de amor, ¿no? Pues muchas historias de amor, porque el Teatro Faenza, como lo hablábamos en su momento, fue un lugar de reunión, o sea, de películas, donde en Bogotá había muchas salas de cine y esta era una de las más llamativas, ¿no? Cuando empezamos el proceso de restauración, hubo unos espacios que no habíamos explorado, pero cuando empezamos a recuperar detalles, como en el lugar donde estamos, que es la cabina de proyección, se encontraron cosas como unas carticas que se escondían los proyeccionistas en los bloques, porque esto era un espacio con bloques. Entonces las paredes, antes de que estuvieran así, que fue lo que hicimos en restauración, tenían como lugares escondidos. Entonces aquí lo que hicimos fue empezar a construir, y cuando fuimos tumbando partes encontrábamos que habían rollitos, unas carticas escondidas, y las cartas, vaya sorpresa que descubrimos quién era el que las enviaba y quién era el que las recibía, ¿no? Las enviaba una señora de servicios generales del aseo al proyeccionista. Entonces, alrededor de historias de amor que uno creería que eran más complejas, como las películas que aquí se proyectaban, se desarrollaban otras que eran paralelas e igual o incluso más lindas que esas. Entonces la señora le contaba que estaba embarazada, le contaba que no sabía qué hacer y estaba como en un momento de desesperación, porque la carta lo dice así. Pero entonces, más allá de la historia, también se ve la caligrafía que tenía la señora de servicios generales, la manera como describía los eventos, cómo se refería a estar embarazada sin decirlo explícitamente, y entonces el temor que sentía de su familia, que la rechazaran. Hubo un momento donde empezamos a mirar y habían 2 o 3 cartas de esas que la universidad las conserva, no me preguntes dónde, pero las tiene. Y este era el lugar donde vivía el proyeccionista, era el lugar que habitaba. Entonces siempre encontraban cosas que él guardaba, una cuchara, de pronto alguna vez encontramos una ollita. Entonces las cosas de su cuarto, de su vida, estaban aquí, y entre ellas las cartas que te cuento. Nosotros nos encontramos en la parte más alta del teatro. En ese entonces era muy caliente porque los proyectores de 35 milímetros emanan mucho calor. Entonces el Gallinero tenía un lugar significativo tanto para la gente que venía a ver cine gratis, para el proyeccionista, que era el lugar que habitaba, como para la estructura y la arquitectura del lugar. Porque aquí podemos ver cómo fue la estructura de la cubierta. Y este es el único espacio que no sufrió modificaciones tan fuertes cuando empezamos el proceso de restauración. Entonces ustedes ven la distribución de los parales, de los tirantes, y cómo ellos estaban empatados, cómo estaban diseñados, y nosotros no tuvimos que hacer mayor trabajo en la recuperación, simplemente la investigación de cómo fueron, el estudio de si la madera estaba en buen estado o no, una inspección de si tenía gorgojos, si tenía moho, y todo eso lo pasó positivamente. Bueno, y cuando veníamos diciendo que estamos en la parte más alta del teatro y que toda esta madera es de la época, quiero que me cuentes un poco más de cómo han hecho esta... Sí, nosotros lo que hicimos fue reforzar la estructura existente, es decir, si ustedes se fijan en los parales, en los tirantes, hay muchas cosas que se ven nuevas. Por ejemplo, el lugar donde estamos es una estructura nueva, soportada sobre la estructura antigua, sobre los parales de madera. ¿Para qué? Porque los teatros modernos tienen un sistema de mecánica teatral que tiene que llevar temas de luces, tiene que llevar temas de decoración, y estamos en un puente. Ahorita estamos recorriendo un puente de iluminación que está sobre la estructura antigua. ¿Qué más hicimos? Nosotros logramos combinar todo lo que es la modernidad, porque tenemos unos motores que permiten que la iluminación no sea fija, que nosotros podamos, antes eran unas arañas que estaban fijas, empotradas, hoy en día las arañas pueden bajar a la altura del escenario, se requieren para temas de mantenimiento, que la altura sea la de un ser humano, sin necesidad de que suba escaleras. Entonces todos estos motores hacen que las lámparas puedan subir o bajar. Entonces uno de los propósitos de la universidad es que la gente conozca este espacio, sí, que se dé cuenta que hubo una trazabilidad, que hubo una arquitectura, que hubo un diseño, y que Bogotá estaba pensada de una manera espectacular, que no son temas de hoy ni la modernidad, hace más de 200 años desde que la ciudad empezó a florecer.
Nos encontramos con Claudia Hernández, que es la directora del proyecto de la restauración del Teatro Faenza, y yo quisiera, Claudia, que empecemos hablando un poco sobre cómo encontraron el Faenza en el momento que la Universidad Central lo coge en el 2004. ¿Cómo encuentran el teatro? ¿Cómo estaba? Pues básicamente el teatro lo encontramos en un estado de intervención muy, digamos, muy complejo en ese instante. Okay. Estaba lleno de plagas, de basura, estaba totalmente, era como una bodega de basura cibernética, como residuos digamos, de computadores, de todo este tipo de tecnología ya obsoleta en los bancos. Sí. Yo pertenecía a un banco y en ese momento pues estaba completamente lleno de todo esto. El equipo en el cual comenzamos a liderar en ese año, en la etapa de estudios y diseños, pues digamos que era un equipo interdisciplinario y comenzamos a trabajar en los estudios y diseños. Lo primero que tuvimos que realizar con la universidad era una limpieza, desinfectar, limpiar para poder acceder, digamos, con las personas. Y tengo entendido que pues la arquitectura de este teatro tiene influencias del arte Nouveau y el arte Déco. ¿Esto todavía sigue persistiendo en el teatro, Sí, su digamos patrimonio que cultural? el enfoque de la restauración en el teatro se concentró en rescatar esos elementos que eran típicos o propios, digamos, del estilo del Art Nouveau, sobre todo, porque tiene un mix, le llamamos Art Deco, aunque es premonitorio para la época en que se construye. El teatro se construye entre 1922 y 1924 y claramente lo que teníamos en ese instante era esas afluencias de estos maestros que se educan en Europa, que vienen con toda esta carga de temas de conocimiento ornamental, de conocimiento de las artes. Justo todo lo que hemos venido hablando del Teatro Faenza, cabe resaltar que pues todos estos mitos y estas leyendas urbanas seguirán siendo justamente eso, porque pues no hay nada que compruebe que realmente todo esto que haya ocurrido en esa época. Por ahora tenemos esto que seguirá perdurando a lo largo de los años.